vaya, vaya con la guacamaya, compañero. Hubo muchos trucos para girar el turno a favor del litigante. Entonces los litigantes presentaban demandas en muchos juzgados, las presentaban incompletas para que lo previnieran y solamente contestaban con el juez que querían quedarse. Y entonces ahí seguía su juicio. Tenemos instancias como en la propia Suprema Corte donde no tenemos una asignación aleatoria de casos. La presidencia decide a qué ministro le turna y entonces yo hasta el día de hoy no he entendido cuál es la lógica de esos turnos, pero tengo más de 100 acciones de inconstitucionalidad que se refieren a copias fotostáticas. Bueno, me voy a dedicar buena parte de mi trabajo a resolver la inconstitucionalidad del costo de las copias fotostáticas. Sí. Y hay otra forma también de sesgo clasista que sucede que tiene que ver con el tipo de temas que finalmente terminan teniendo aceptación con los jueces y con los ministros. La percepción a nivel de a ras de suelo es que los ricos tienen sus juzgadores y entre los ricos los cárteles, pero también los grandes empresarios. ¿Es cierta la percepción? ¿Nos está engañando la prensa o más bien nos está engañando el Poder Judicial al decir que no es el caso, Diego? Por supuesto, la ministra tiene razón. La justicia mexicana es una justicia muy clasista. Cuando se configuró el juicio de amparo y se estableció que todas las resoluciones de los tribunales locales serían impugnables por la vía del amparo, que es lo que se llama amparo directo o amparo judicial, ¿qué se hizo? Se estableció una selectividad en cuanto a la capacidad del justiciable para poder acceder a la justicia federal. Esto es, una persona es objeto de un litigio, pensemos civil, ni siquiera penal, en cualquier estado, en Nayarit. El que pierde, si tiene los recursos litigiosos a su alcance, puede venir a la justicia federal. Pero si no los tiene, entonces queda a expensas de lo que se resolvió. ¿Y por qué se hizo esto? Porque había un sistema llamado caciquil en el país. Y lamentablemente, Sabina, los cacicazgos subsisten en México. Yo me pregunto, ¿por qué Norma Rapiña no se animó a asignarle a Lenia Batres el caso de los 22,000 millones de pesos de impuestos de Ricardo Salinas Pliego? Y en cambio permitió que el ministro Luis María Aguilar siguiera guardando el expediente por más de un año. Lenia Batres también reveló que casi la totalidad de jurisprudencia que genera la Suprema Corte está enfocada a evitar que los poderosos paguen impuestos. Y Dieguito estuvo de acuerdo con ella. Vaya con el guacamayo, compañero. Y no solo estuvo de acuerdo, también agregó que eso no sucede en ningún otro país, solo en México. Pero tenemos además que también hay un sesgo ideológico. Si al sesgo institucional le sumamos el sesgo ideológico, entonces termina sucediendo lo que tenemos actualmente. Entonces yo hice un ejercicio muy rápido de análisis del contenido de las tesis aisladas y jurisprudenciales. Encontré más de 258,000 vigentes, de las cuales 11,399 sobre impuestos, 1,387 derecho a la propiedad, 891 competencia económica, que incluso lo consideran derecho humano, que solamente en México sucede eso. Y luego en contraste tenemos 195 sobre derecho a la salud, 70 derecho a la educación, 30 vivienda, 13 sobre derecho al agua. O sea, el Poder Judicial ve está hacia el mirando dinero los problemas fiscales. y no hacia la gente. Se comenta que llegó a atender 80% de sus temas, eran temas fiscales. Es decir, la solución de si permitía o no permitía el pago de impuestos, porque finalmente lo que se impugna es el pago de impuestos. Esa era su ocupación. ¿Quién impugna eso en nuestro país? ¿Quién paga IVA? No. ¿Quién le descuentan ICR de su salario? Tampoco. Son las grandes empresas. Y mientras tanto el ciudadano de pie no tiene 30,000 pesos para pagar un abogado. Tenemos un Poder Judicial que mira hacia el dinero y no mira hacia los problemas de la gente. Diego, tu contrarréplica. Bueno, pues lamento no poder replicar porque estoy de acuerdo. ¿Algún causante tiene posibilidad de que le declaren inconstitucional su impuesto en Francia o en Estados Unidos o en Japón? Por supuesto que no, o en Inglaterra o en Alemania. Eso nada más lo tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿es una justicia construida para el beneplácito de los ricos? Por supuesto. Bueno. Así está nuestra norma. Esto lo permite nuestra propia estructura. Tenemos dos modalidades del amparo que están totalmente rezagadas y que operan en contra del desarrollo institucional y social del país, que es el amparo administrativo, que ha dado lugar a muchos problemas, ministra, usted lo sabe mucho mejor que yo, y el amparo fiscal. Ahora, efectivamente hay que establecer formas de defensa del administrado y formas de defensa del tributario frente a la autoridad, pero no en los términos que se llevan en este momento, no en los términos de declarar inconstitucional un impuesto, por ejemplo. Los impuestos se debaten públicamente en todas las democracias, menos en México. También tocaron el espinoso tema del amaciato que la ministra Tepache se trae con los prianistas, lo cual llevó a que la Suprema Corte declarara inconstitucional cualquier iniciativa de cabecita de algodón. Pero sorpresivamente, el derechango Dieguito fue más allá.
condenó las acciones del juez Rodrigo de la Pesa, quien se quiso pasar de berenjena al intentar imponerle al Tribunal Electoral 2 magistrados para anular el triunfo de Sheinbaum. También condenó lo hecho por el hoy magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien excediendo sus facultades cuando era juez, detuvo la ley eléctrica y de hidrocarburos. Era ilegal. No lo podían hacer, pero la ministra Tepache nunca los detuvo, y mucho menos los corrigió. Lo que desató la intención de reformar al Poder Judicial fue su rechazo de varias reformas del presidente López Obrador, varias reformas que la izquierda consideró beneficiosas. El Poder Judicial se ha vuelto la encarnación del conservadurismo. Casi le quito las preguntas. Yo creo que sí, el poder mediático y el Poder Judicial, este sexenio, se convirtieron las citadelas del conservadurismo. Se politizó el Poder Judicial. ¿El Poder Judicial se ha vuelto la resistencia a reformar al país, Lenia? Yo creo que sí. Pues, si así de directa es la pregunta. Sucedió que hay una transformación del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial siempre ha sido un poder político y lo debe ser porque finalmente es uno de los 3 poderes de la Unión y tiene entre otras la responsabilidad de dirimir pues los conflictos que son los que ocasionan en muchos momentos falta de armonía social. Entonces es responsable del Estado también en la situación de nuestra sociedad. Sin embargo, no pasó un filtro muy importante que era este. Se ha hablado muchos años de transición a la democracia, pero en realidad el único momento que hemos tenido de cambio realmente de políticas ha sido de 2018 a 2019 o de 2017 a 2018, finales de 2018, pues tenemos una transición finalmente democrática de cambio de gobierno y lo que hace el Poder Judicial es cambiar sus criterios jurídicos, entre comillas, porque desde entonces está invalidando 75% más leyes que antes y desde entonces ha invalidado por una razón que es además totalmente formalista, que no tenía, la exacerbó, que le llama faltas al proceso legislativo, la exacerbó y está invalidando 600% más por esa razón. Entonces la reforma eléctrica también la rechazó. Reforma eléctrica, reforma a la Ley General de Comunicación Social, reforma electoral. Acabamos de ver un juez de distrito le da una orden al Tribunal Electoral en el sentido de que tiene que convocar e integrar de inmediato a 2 decanos. Bueno, ni siquiera advierte que no puede haber 2 decanos. La pregunta es si se detuvo, por ejemplo, la reforma eléctrica porque hay una inclinación hacia el neoliberalismo y se está en contra del estatismo que propone la izquierda ahora. Allí lo que detonó el conflicto fue que un juez federal determinó la suspensión con efectos generales con motivo de un amparo. La suspensión con efectos generales no la puede decretar un juez bajo ninguna circunstancia. Esa es una atribución exclusiva de los ministros. No la haber parado. Por supuesto que no, pero fue ampliamente aplaudido. No todo podía ser miel sobre hojuelas, porque Sabina Berman le echó en cara a don Dieguito que él firmó un desplegado junto con otros cientos de supuestos especialistas, donde rechazaban la reforma judicial. Y a Diego no le quedó de otra más que aceptarlo. Y dijo que le preocupa porque cuando en la boleta electoral aparezcan los candidatos de la 4T y los de Norma Piña, nadie va a votar por los secuaces de la ministra Tepache, porque Cabecita de Algodón lleva más de un año diciendo que son corruptos. ¿Qué digo corruptos? Corruptísimos, compañero. Sin embargo, Diego, tú encabezaste un documento, lo encabezaste con tu prestigio, en que objetabas la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué la objetas? Bueno, la deliberación de si los apuntan en alguna lista o no los apuntan en ninguna lista, habida cuenta de que el propio Poder Judicial va a presentar sus listas. En la campaña, de que van a debatir qué es lo que puede decir un aspirante en contra de otros 3 o 4 o los que sean, para que sea él el elegido. Pero además, la elección se da en el mismo momento de la elección federal. Y es evidente que si hay la lista del presidente, la lista del Congreso y la lista de un poder muy desprestigiado, pues la lista de ese poder desprestigiado evidentemente no va a recibir votos. Ya que el derechango Diego estaba en el suelo, Sabina Berman y Lenia Batres lo agarraron a patadas. Le dijeron que su amiga la Tepache y todos sus secuaces son manzanas podridas, que llevan dentro el gusano del conservadurismo y hay que sacudir el árbol para que se caigan. Cuando resuelven a favor de sí mismos. Es una altísima inmoralidad. Una de las leyes que se declaró inválida fue la ley de remuneraciones. ¿Sí? Y se declara inválida para que no afecte al Poder Judicial, que es el único poder que no quiere acatar el contenido del límite de la remuneración que está en el 127. No poder cobrar más que el presidente. Ese es el límite que se puso, no ahorita, desde 2010, y lleva 14 años violando ese artículo y el artículo 3º transitorio que se puso expresamente en favor del Poder Judicial y también ese viola. Es como sacudir un árbol y que se caigan todas las manzanas, sacudir la estructura para que esta estructura que no se ha querido mover se mueva por fin. Es lo que entiendo de lo que estás diciendo. Y yo parto
parto de un supuesto que además veo clarísimo todos los días. Si no se mueve Si no se sacude. si no se mueven las cabezas mismas del propio Poder Judicial, el principio de legitimidad y por lo tanto el compromiso que tiene cada uno de los ministros, ministras, magistrados, jueces, juezas, no va a haber ninguna reforma de nada porque van a estarse amparando eternamente. Entonces se mueve remuneraciones, un amparo. Se mueve ley de la industria eléctrica o ley electoral, otro amparo. Si se dice que todos son corruptos, quiere decir que hay alguna prueba. Y si hay alguna prueba y no se procede, entonces hay un encubrimiento. Ahora, si no hay ninguna prueba y se les dice corruptos, entonces hay un exceso verbal. Pero por ejemplo, Pues entonces yo tengo derecho a... un ministro tenía encajonado me voy a equivocar en las palabras judiciales, así que voy a buscar otras. La premura de que Salinas Pliego pagara sus impuestos. Lo tenía en un cajón. ¿Cómo es posible? Tenemos que creer los ciudadanos que somos muy bien intencionados, pero no somos tontos, que esto fue una distracción de ese ministro. Tenemos todo el tiempo, eso es lo que vemos los ciudadanos de pie, o que de pronto la esposa de García Luna le descongelan sus cuentas cuando es público.